La relación de Leopoldo López con la verdad se ha vuelto bastante promiscua últimamente, a pesar de haber pasado muchos años en silencio, del 2014 al 2020 prácticamente, con poquísimas intervenciones debido a la prisión injusta que estaba pagando y su posterior asilo en la residencia del embajador de España en Caracas. Leopoldo López ha recuperado su posibilidad de hablar públicamente y de denunciar lo que ocurre en Venezuela, cometiendo serias transgresiones a la verdad. Se ha convertido curiosamente en uno de esos políticos a los cuales la hemeroteca no les ayuda en lo absoluto. Durante la intervención que tuvo esta semana en Madrid, Leopoldo López habló de cómo hace 7 años, en 2014, a muchas personas les costaba llamar a las cosas por su nombre. Y aquí no pueden haber matices, porque aquel era el momento de los matices en que se hablaba de Venezuela como un autoritarismo competitivo, un oximorón, o de una democracia en decadencia, o buscaban cualquier cantidad de adjetivos para identificar lo que ocurría en nuestro país y no se atrevían a decir lo que estaba ocurriendo, que era una dictadura, lo que ya había en aquel momento, hace 7 años. No obstante, Leopoldo López tuvo esa lucha él mismo. En 2014, la dictadura chavista estaba desesperada por callar a sus opositores. En un intento desesperado por callar las voces que estaban organizando el movimiento La Salida, que eran las de Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, López acabó preso en Ramo Verde injustamente. Pero tan solo unos meses antes, Leopoldo López se negaba a llamar al régimen chavista una dictadura. Debatió fuertemente con Jaime Bailey al respecto. Pero lo que veo en ti, y también lo vi en Capriles, es que prefieren no decir que esa fue una dictadura. ¿La de ahora sí es una dictadura? Tiene las mismas características. Es que, te lo digo, aquí entramos en un tema de semántica, Jaime, y yo creo que nosotros allí tenemos que tener también mucho cuidado con las palabras. Bueno, tú te dedicas a las palabras y a la semántica todas las noches. Si nosotros, al decir dictador, podríamos estar negando lo que alguien diría, no, pero fue electo. Entonces nosotros tenemos más bien que calificarlo como un gobierno autoritario, irrespetuoso de la democracia y que no respeta el equilibrio de los poderes públicos. Entonces tú me dirás, eso no es democracia. Yo te diría, efectivamente, eso no es una democracia. Entonces tendríamos que dar una discusión de, bueno, cuál es el nombre que le ponemos. Yo le pongo el nombre, un gobierno autoritario, irrespetuoso de la democracia y de los derechos humanos. Pero la concepción de dictadura que tenemos nosotros en América Latina, como te digo, tiene una historia distinta. En nuestro propio país, las dictaduras tienen un origen distinto, tienen un origen que viene de un golpe de Estado, parecido también al origen que tuvo o que quiso tener Chávez en el año 92. Pero Leopoldo, no solo en tu país, en el mundo hay muchos dictadores, muchos, que han llegado al poder ganando elecciones. Véase la Alemania de Hitler, véase Italia de Mussolini. Son dictadores, son personalidades dictatoriales reñidas con la democracia. El dictador es un dictador. Que ganan elecciones y siguen ganándolas y concentran todo el poder y hacen todas las trampas. Pero si la oposición le dice al dictador que no es dictador, entonces ¿en qué quedamos? Bueno, yo le terminan haciendo un favor. Bueno, no es una cuestión semántica, ¿eh? La libertad, o eres libre o no eres libre. Ciertamente, pero yo insisto que nosotros en este momento lo que tenemos que evaluar con mucha precisión lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo insisto, no es una democracia. Ahora, la calificación de dictadura, bueno, habría que dar un debate si hasta allá se llega. ¿Es un gobierno que respeta la libertad? No, no respeta la libertad. Yo mismo soy víctima de este gobierno y no soy el único. Somos muchos los venezolanos que hemos sido víctimas de la arbitrariedad, de la injusticia. Pero por eso mismo planteo este argumento. Me parece que hay... Tú siendo una víctima de la persecución más encarnizada y sañuda, tú te han prohibido ser candidato a la alcaldía, te han prohibido ser candidato presidencial. Me parece que hay de parte de ustedes una excesiva consideración al gobierno de Maduro. Si ustedes creen que se robó las elecciones. No, pues estamos hablando de Chávez. Tú me preguntaste de Chávez. Yo te Chávez digo, de Maduro. No, pero de Maduro te planteo una calificación distinta. Un gobierno ilegítimo, un gobierno que no tiene la partida de nacimiento de origen de una que sería haber ganado elección. Si te digo, en el caso de Chávez hubo en el origen una victoria electoral. En el caso de Maduro, ni siquiera eso, Jaime, no, pero es que es distinto. Porque en el caso de Maduro, nosotros cuestionamos lo que es la propia elección sobre la cual él se pone la banda presidencial. Nosotros tenemos serios cuestionamientos, lo que nos lleva a decir que es un gobierno ilegítimo. Pero no dictatorial. Bueno, nuevamente entramos en el mismo debate que estábamos. Si no es un gobierno que funda su autoridad en la fuerza y que amaña, vicia
una elección presidencial al punto de robársela, es un gobierno que es una dictadura. Ahora, ¿una dictadura con apoyo popular? Sí, con apoyo popular. Hay 7 millones de venezolanos que apoyan a la dictadura. Pero tú te resistes a llamarla dictadura y Enrique Capriles se resiste a salir a las calles a protestar contra la dictadura. La pregunta es, Pero es que yo te si digo... ustedes, que son las cabezas de la oposición, Pero es que, Jaime, disculpa, no ahí sí. desafían a la dictadura, ¿cómo va a caer? No, pero es que el desafío no viene por cómo lo llamamos, Jaime. Así que antes de decir que hace 7 años había personas que no se atrevían a llamar a la dictadura chavista por su nombre, tendría que recordar que él mismo se negaba a hacerlo. Pero no todo lo que ha dicho Leopoldo López es incorrecto. En esa misma intervención hizo un diagnóstico impecable de lo que es hoy la dictadura chavista. Lamentablemente no hemos logrado salir de la dictadura. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué sigue Maduro en el poder? Y la respuesta a eso puede tener muchas variantes, pero yo quisiera focalizarme en 2, y particularmente en la segunda. La primera es que cuenta con el apoyo de la fuerza pública. Y cuando hablo de la fuerza pública no me refiero solo a los uniformados, a los militares y los policías, sino también a grupos paramilitares, a milicias, a la FARC, al ELN, al Hezbollah, a grupos de contrabando, al cartel de Sinaloa, a estructuras criminales que hoy le dan sustento a la dictadura de Nicolás Maduro. Venezuela se ha convertido en un hub de crimen organizado continental y esa es una realidad incuestionable. Y eso, por supuesto, ha hecho que Venezuela hoy sea un país en el que los venezolanos están secuestrados. Y la segunda razón, que yo creo que es muy pertinente para este foro, es que Maduro no está solo. Maduro cuenta con un apoyo de una estructura internacional que creo que ha pasado por desapercibido en la manera de analizar este tema de democracia versus populismo. Maduro cuenta con un apoyo poderosísimo, mucho más poderoso del que contamos nosotros. Maduro cuenta con el apoyo de China, de Rusia, de Turquía, de Irán, de Cuba, que son países que están decididos a mantener la dictadura. Habiendo dicho lo anterior y teniendo razón en todo, uno se pregunta cómo es que Leopoldo López apuesta por salidas diplomáticas cuando se trata, como él mismo lo ha dicho, de un conglomerado coludido con lo peor del terrorismo internacional. Además, Leopoldo López dijo en Twitter recientemente que el populismo no es ni de izquierda ni de derecha, que se trata de una corriente antidemocrática y que eso es lo que hay en Venezuela. Está equivocado. Hay populismo de izquierda y hay populismo de derecha. ¿Por qué él se niega a hacer esta distinción? Bueno, porque él mismo es un hombre de izquierda. Su partido, Voluntad Popular, pertenece a la Internacional Socialista, un conglomerado de partidos políticos al que pertenece, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, de Pedro Sánchez. Así que a él no le sirve decir que lo que ha ocurrido en Venezuela ha sido producto de la izquierda, porque él mismo es un hombre de izquierda. Teniendo un diagnóstico como el que ha dicho el mismo Leopoldo López y que ustedes acaban de ver, uno se pregunta cómo es que se pudo fraguar algo como el 30 de abril de 2019, día en que se ejecutó una operación que supuestamente iba a atraer a algunos miembros del régimen chavista al lado opositor, entre ellos Padrino López y Michael Moreno, ambos imputados actualmente por narcotráfico en los Estados Unidos. Y Leopoldo López lo sabía. Sabía quiénes eran y aún así hizo todo para pactar con ellos, ofrecerles favores a cambio de que se vinieran de su lado. Eso, como era previsible, no ocurrió. Es aquí cuando uno se pregunta si con quienes dirigen hoy la oposición en Venezuela es realmente factible producir un cambio. Si me lo preguntan a mí, mientras Leopoldo López se niega a llamar a las cosas por su nombre, como lo ha hecho históricamente, y a enfrentarlas por lo que son, en este caso un conglomerado terrorista, narcotraficante, criminal, que únicamente saldrá por la fuerza, el cambio que se podrá ver en Venezuela, producto de las acciones que ellos cometan, será poco o nulo.